Muy bien. Entonces, aquí en el tema de hoy, de electricidad y magnetismo, encontramos lo que son los circuitos de corriente directa. Aquellos cuyo voltaje no cambia. ¿Sí? Se les llama corriente directa. Es una corriente con dirección constante. Mientras tanto, la alterna es una corriente que va cambiando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos una imagen de ambas. Entonces tenemos la corriente continua, se mantiene fija. Esta corriente es la que necesitan los aparatos eléctricos. Sin embargo, la corriente alterna, que es la que varía con el tiempo, esa corriente puede viajar grandes distancias sin que pierda su voltaje. Entonces, una combinación de las dos es lo que pasa en los hogares. A través de las líneas de transmisión viaja la corriente alterna, llega a las casas y luego a través del contacto, todos los aparatos eléctricos tienen una fuente reguladora que se encarga de estabilizar el resultado, la fuente de alimentación. Muy bien, tenemos la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, por aquí se ve el símbolo, una epsilon, de una batería es el voltaje máximo posible que ésta pueda suministrar entre sus terminales. Entonces, tiene que haber forzosamente una terminal positiva y una terminal negativa. Y constantemente tiene que permanecer así. De esa manera podremos tener un flujo de corriente variable. Bueno, que esté no variable, sino constante, más bien constante. La terminal positiva se encuentra a un potencial más alto que la negativa. Y la batería, como está hecho de materia, mediante reacciones químicas, va a ir generando constantemente esa diferencia de potencial. Todas las baterías, todos los cables, veíamos que tienen una resistencia interna, una resistencia involucrada. Entonces vamos a ver esto de la resistencia en serie y en paralelo, que son las conexiones más básicas. Muy bien. Entonces, cuando dos o más resistencias están interconectadas, se dice que están en una combinación en serie, en forma de vagones de tren, una después de otra. Si desaparece una de ellas, se interrumpe el flujo de corriente eléctrica. Y la corriente, mientras tanto, es la misma a través de ellos y el voltaje se distribuye. Aquí tenemos en este circuito la simbología, por supuesto. Aquí está la batería y dijimos que la corriente convencional se dibujaría desde la terminal positiva, va recorriendo el circuito, pasando por cada resistencia hasta que regresa a la terminal negativa. En este caso, ¿qué pasaría si estas tres resistencias las quiero cambiar por una sola de ellas? Bueno, para empezar tenemos que la diferencia de potencial que se aplica a la combinación en serie de resistencias se va a dividir entre estas. Si dejamos así como está, esta diferencia de potencial se va a distribuir. Supongamos que aquí son 10 volts. Entonces quizás aquí tengamos una caída de 4 volts. A lo mejor acá una caída de 3. Y entonces para que sume 10, aquí quizás estén los otros 3. Es decir, la sumatoria tiene que darme el voltaje original. Algo similar con la potencia. La fórmula de la resistencia equivalente cuando están en serie simplemente es la suma directa. Entonces aquí está la fórmula, resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3 más puntos suspensivos hasta Rn. La resistencia equivalente es la suma numérica de las resistencias individuales.
Obviamente el resultado final debe ser mayor que cualquier otra resistencia. En un circuito abierto, si el filamento de un foco falla, el circuito no se complementaría. ¿Sí? Es como si hubiera varios puentes. Si en uno de ellos cortan el camino, pues ya no voy a poder cruzar. Aquí lo mismo, si quitan una, a una se daña, pues el flujo de corriente eléctrica no puede fluir. En el caso de un circuito abierto, si un filamento falla, entonces todo lo demás ya no se enciende. ¿Sí? Esta es la característica principal de un circuito en serie. Entonces, la corriente es la misma, atraviesa cada una de las resistencias. Pero si quitan una, no hay paso, no hay circuito, no puede fluir la corriente eléctrica. ¿Qué pasa con las que están en paralelo? Bueno, para empezar la conexión en paralelo, así como se ven a esta imagen, pueden observar las terminales de las resistencias están conectadas entre sí, los extremos entre sí. En este caso, las resistencias la podemos colocar de una manera o de otra, no hay problema, y quedan en paralelo con la batería. Pueden observar que la terminal positiva toca a las 3 resistencias. La terminal negativa toca también a las 3. Entonces dice que las 3 están en paralelo y el voltaje es el mismo, comparten el mismo voltaje. Si aquí tuviéramos 9 volts es lo que tendríamos en los extremos de esta resistencia, en los extremos de esta otra y en los extremos de esta tercera. Por lo tanto, es el mismo voltaje que se distribuye. Aquí lo que se va a distribuir es la corriente. Observen y comparen como si fuera una tubería. Entonces el agua sale y luego se encuentra 3 tuberías en su camino. ¿Por dónde se va a ir el agua? Pues va a ir una poca de cada una de ellas por aquí, otra por acá y otra por acá. En todas va a haber corriente eléctrica, nada más que va a ser menor en cantidad de la que es de inicio. Entonces, hagan de cuenta que si es una tubería grande, pues por ahí va a fluir más agua. Pero si es una tubería pequeña, la cantidad de agua que va a fluir por ahí es pequeña también, es poca. Eso es el equivalente a la resistencia. Entre más pequeña sea la resistencia en su valor, la cantidad de agua que circulará por ella, o más bien corriente eléctrica, será más grande. Si el valor de la resistencia es muy grande, estamos imaginándonos una tubería bien delgadita, pues va a pasar muy poca corriente a través de ella. Total que la corriente cuando salga de aquí se vuelve a juntar y la suma de los 3 tendrá que darme la corriente original. Entonces, en este circuito, el voltaje es el mismo para los 3, pero la corriente eléctrica no. Por eso dice aquí, la corriente sigue todas las trayectorias. Aquellas trayectorias con resistencia menor tendrán más corriente. Pero incluso las trayectorias de muy alta resistencia tendrán algo de corriente. Esto me lo va a dar la ley de Ohm. Una unión es cualquier punto en un circuito donde una corriente puede dividirse. Esta división resulta en menos corriente en cada resistencia de la que sale de la batería. Si las resistencias la quiero sustituir por una sola, debo aplicar la fórmula que está aquí. Es 1 entre el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3, etc. Así voy sumándolas todas. Las voy sumando en forma invertida. Esta es la fórmula para las resistencias en paralelo. La resistencia que salga como resultado del paralelo siempre es menor que la resistencia más pequeña que había en el grupo. Y los circuitos domésticos están conectados en forma en paralelo. Si un interruptor falla, aquí no hay problema. Si una de esas resistencias falla,
que se abra o algo así, supongamos la de en medio, no hay problema. La corriente tiene dos caminos ahora por seguir. Claro que cambia la cantidad de corriente que circularía por ambas. Muy bien. Entonces vamos a verlo con ejemplos. Aquí tengo un circuito que tiene 5 resistencias. La primera tiene 0.2 kilo ohms. En realidad significa 2200. ¿Sale? 2.2 kilo ohms es 2200. La segunda es 1 kilo ohm, sería 1000. Acuérdense que el prefijo kilo es por 1000. La tercera es de 470 ohms. La cuarta es de 100 ohms. Y la quinta de 220 ohms. Mientras que el voltaje en este circuito es de 9 volts. Se nos pide calcular la resistencia equivalente, la caída de voltaje en cada una de ellas, la potencia generada por la batería, así como la potencia consumida por cada resistencia. Recuerden que la potencia se define como la rapidez con la que se consume la energía. La batería va a proveer una potencia. Y esa potencia, cada una de las resistencias va a ir consumiéndola. Al final, para saber si lo hicimos bien, la suma de las 5 potencias me tiene que dar la potencia de la batería. Entonces vamos por partes. Primero aquí está la sumatoria. Para eso le quité el prefijo kilo. Observen, es 2200 más 1000 más 470 más 100 más 220. Esto me da una resistencia equivalente de 3990 ohms. Quiere decir que todas estas las puedo quitar y poner una sola de este valor. 3990 ohms. Una vez que obtengo la resistencia equivalente, por la ley de Ohm, puedo sacar la corriente que fluye por el circuito, dividiendo el voltaje entre la resistencia equivalente. En este caso son 9 volts. Y la resistencia equivalente 3990 ohms. Así que se lo dividen, nos da 0.002255 amperes. Así es como nos quedaría en la calculadora. 0.002255 amperes. Así que utilizando el prefijo mili sería 2.255 miliamperes. En un multímetro, si ustedes miden en la escala de miliamperes, tendría que aparecer un valor aproximado a 2.255. El cálculo de la potencia es voltaje por corriente. En este caso el voltaje 9 volts por la corriente que acabamos de obtener. Esta multiplicación nos da 20.3 miliwatts. Y ese último dato va a ser mi prueba de fuego. ¿Sí? Cuando yo hago todos mis cálculos, voy a sacar la potencia en cada resistencia y cuando sume las 5 me tiene que dar aproximadamente 20.3 miliwatts. Así que lo que vamos a hacer a continuación es calcular caídas de voltaje. Estas se obtienen, caídas de voltaje, se obtiene, aquí son 9 volts. En esta primera va a haber una caída de voltaje. Para saberla, ¿cuál es? Se multiplica por la ley de Ohm, resistencia por corriente. En este caso la resistencia es de 2200, es la más grande de todas, por la corriente que lo atraviesa. El producto me da 4.961 volts. De los 9 volts, quiere decir que aquí hay se quedó buena parte. En la segunda resistencia vale 1 kilo ohm y la corriente es de 2.255 miliamperes. Al multiplicarlo me da 2.255 volts. Para la tercera es 470 ohms por la corriente. Me da 1.05985 volts.
Y así lo voy calculando para la cuarta. Chequen que la corriente es la misma para las 5, nada más cambia el valor de la resistencia. En la cuarta es 0.2255 volts y en la quinta es 0.4961 volts. Hay que sumarlas primero para ver si está bien. Entonces aquí está la suma. Y el resultado me da 8.99, muy cercano a los 9 volts. Está bien. Lo que falló aquí son quizás algunos redondeos, pero está bien el resultado. Está muy próximo a los 9 volts. Ahora vamos a calcular potencias consumidas por cada resistencia. Para todas vamos a multiplicar el voltaje de caída en cada una de ellas, número que puse aquí, por la corriente que las atraviesa. Voltaje por corriente. Entonces aquí tengo los 5 voltajes de cada resistencia, caídas de voltaje. Tengo la primera, me da 11.187 miliwatts. La segunda me da 5.085 miliwatts. La tercera 2.39 miliwatts. La cuarta es muy pequeñita, apenas me da 0.5 miliwatts. Entonces lo transformé a microwatts. Sí, micro es 10 a la menos 6. Y luego en la quinta es 1.1187. Tenemos que sumar las 5 potencias y observen la suma, 20.2982. ¿Y cuál era la potencia? 20.3, o sea, prácticamente llegamos. 20.3 contra 20.2982. ¿De acuerdo? Así de esa manera se hace la resistencia, la conexión de resistencias en serie. Algo similar tenemos para los circuitos en paralelo. Son las mismas 5 resistencias, nada más que ahora acomodadas en paralelo. Son las mismas. Y quedamos que ahora el voltaje es el mismo para todas, pero no la corriente. La potencia, bueno, primero sacamos la resistencia equivalente. Aquí está la sustitución. Se divide 1 entre el inverso de cada una de ellas y me da una resistencia muy pequeña. Observen, 55.16 ohms. Este valor es el más pequeño de cualquiera de las que están aquí. Sacamos la corriente con la ley de Ohm, dividiendo 9 volts entre la resistencia. Me da una corriente de 163.15 miliamperes. Y con esta corriente puedo sacar la potencia, multiplicando voltaje por corriente. Me da 1.4683 watts. Observen que aquí el consumo de energía es mucho menos, así como está en paralelo. 1.46. Acá me había dado, no es cierto, allá fue más pequeño, 20 miliwatts. Aquí fue mayor, perdón. Vamos a calcular las corrientes que atraviesen cada resistencia. En todas ellas el voltaje es 9. Nada más cambia el valor de la resistencia. Observen, 9 entre 2200 me da 4.091 miliamperes. La corriente 2, 9 entre 1000, 9 miliamperes. La corriente 3, 9 entre 470, me da 19.15 miliamperes. La corriente 4 me da 90 miliamperes. Y la corriente 5, 40.91. Obsérvense que la resistencia de valor más pequeño es la que más corriente lo atravesó. 90. Sumamos las 5 potencias. Sumamos las 5 corrientes, perdón. Y me da 163.151. ¿Cuál era la corriente? 163. Aquí está, 163.15. Entonces está bien, quiere decir que vamos bien. Ahora la potencia es 1.4683. Vamos a calcular las potencias de nueva cuenta. Voltaje por corriente. En este caso, el voltaje en todas es 9 volts. La corriente que las atraviesa en este orden
son las 5 corrientes. La primera me da 36.819 miliwatts, la segunda 81 miliwatts, la tercera, cuyo valor aquí se alcanza a ver, 172.35 miliwatts, la cuarta 810 y la quinta 368 miliwatts. Al sumarlas, observen, me da 1.468 watts. ¿Y cuál era? 1.468. Ahí está, 1.468. Entonces, de esta manera se hace el análisis de circuitos que están en serie y están en paralelo. Muy bien. Ahí está el tema del día de hoy.